Muy bien. Llegó el momento de la palabra, así que les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 8. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 8, y los vamos a leer de forma alternada, como leemos al comienzo del culto, el pasaje con el que comenzamos. Yo empiezo en el versículo 1, ustedes el 2, y luego yo el 3, y al final nos unimos todos en el versículo 8. La versión que tengo puede variar un poco de la que tienen ustedes, pero así nos vamos y todos nos unimos en el versículo número 8. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de las Eteas. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Amén. Muy bien, vamos a orar para que el Señor tome control de este mensaje. Señor, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Señor Padre, bendice este mensaje, bendice, Señor, esta exposición. Padre Santo, que esta exposición sea conforme a tu voluntad, que siembre, Señor, semilla en mentes y corazones de todos los que estamos aquí, Señor, que sea para tu honra y gloria solamente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, creo que más o menos les dio una idea con lo que estuvimos leyendo ahí, de que el mensaje va a centrarse muy fuertemente en la figura de Salomón. Salomón, como la gran mayoría debe de saber, era un rey famoso de Israel de tiempos antiguos, famoso por su sabiduría, es ejemplo y referencia de lo que puede entenderse como un hombre sabio. Muchos anhelan tener la sabiduría y la prosperidad que él tuvo. Él escribió muchos proverbios y refranes, muchos de los cuales se encuentran en la Biblia, en el libro de Proverbios, ¿verdad? Muchos de esos proverbios fueron escritos por Salomón, y también se piensa que el libro de Eclesiastés también fue escrito por Salomón. Entonces no es poca cosa, ¿verdad?, que alguien haya escrito algo y esté como palabra de Dios en la Biblia. Sin embargo, esa misma figura de Salomón, ese mismo personaje tan sabio, tan ecuánime, tan entendido, al final de su vida algo le ocurrió y pasó una caída espiritual, como en muchos casos ocurre de tantos personajes donde la Biblia registra. Y dice que Salomón amó a la hija
de Faraón y amó a muchas mujeres extranjeras. Así dice la palabra. Entonces, ¿qué hay con el amor de Salomón? También, aparte de hablar de Salomón, vamos a hablar de el amor, ¿sí? Y vamos a analizar un poquito el concepto de amor, el concepto que impera en el mundo, en la sociedad, de lo que es amor. ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice pues, con respecto al amor? El amor por sí mismo es un término que emociona al ser humano, o al menos a la generalidad de los seres humanos. Se han escrito millones, yo creo que son millones, ¿verdad?, de canciones dedicadas al romanticismo, al amor. Millones, creo yo, que ya son de películas donde se muestran las delicias y a veces las amarguras, pero también amarguras placenteras que genera el amor. Pues las novelas y tantas cosas que en los medios se ha dicho que son dedicadas al amor, ¿verdad? Me acuerdo una novela, se llamaba Cuando llegue el amor, ¿verdad? Y como esas hay un montón, ¿verdad? Una novela muy antigua, ¿verdad? Aquellos tiempos. También se habla mucho del amor al prójimo, eso es algo también que está por ahí presente. En la Biblia, específicamente en un pasaje, se habla bastante bien del amor. Y quiero que vayamos a ese pasaje donde vamos a encontrar en 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7, una descripción muy copiosa, ¿verdad?, de lo que viene siendo el amor. 1 Corintios 13, yo creo que muchos de ustedes ya lo han leído, versículos del 4 al 7, sí, 1 Corintios 13 del 4 al 7. Muy bien, y estas son de las palabras más bonitas que podemos encontrar en la Biblia que describen el amor. Pero vamos a ver qué es lo que dice. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, ¡ay, qué padre!, ¿verdad? ¡Qué bonito! Qué bonitas palabras son las que encontramos ahí. Y a veces hasta en las librerías cristianas se venden cuadritos donde vienen esos pasajes del amor y para que los cuelgues y mira qué bonito, ¿verdad? ¡Qué padre! Y aquí podemos ver una descripción de qué puede decir la Biblia del amor en esta parte, ¿verdad? Muchos adjetivos: paciente, no envidioso, no jactancioso, no arrogante, no se irrita, no busca lo suyo. Es algo muy, muy loable. El concepto de amor que está en 1 Corintios 13, del 4 al 7, tiene unas características especiales. La palabra griega que se traduce como amor, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, y la palabra griega que se traduce como amor es agapao. Pero esa palabra tiene características especiales, porque esa palabra específica designa la actitud de Dios hacia su Hijo. O sea, describe el amor de Dios hacia Jesucristo, con esa palabra, agapao, no con otra, solamente con esa. ¿Sí? Describe también la actitud de Dios el amor de Dios, hacia el género humano, la forma como Dios ama al género humano, con esa palabra, no con otra, ¿verdad? Describe el amor de Dios hacia los hijos de Dios, hacia los creyentes, y expresa la voluntad de Dios hacia sus hijos para mostrarse mutuamente. Expresa el deseo de Dios de que ese es el amor que los hijos de Dios deben de mostrarse unos a los otros, con esas palabras.
¿sí? Por lo tanto, esa palabra, agapao, implica que es un tipo de amor cuyo origen es divino, cuyo origen es sobrenatural, cuyo origen es Dios el que lo da, cuyo origen no se encuentra en el ser humano, ¿sí? Cuando nos encontramos en 1 de Juan 4:8 con la frase Dios es amor, está usando específicamente esta palabra griega agapao, ¿sí? Es un amor no humano, sino es un ejercicio de la voluntad divina en el ser humano. Es decir, nosotros por nuestra propia cuenta no somos capaces de tener un amor como el que se describe en las palabras que leímos hace un momento, ¿sí? Pero hay una diferencia. Hay una diferencia en el concepto que acabamos de leer con el concepto que está en el pasaje de Primera de Reyes 11 que leímos, donde dice que Salomón amó a sus mujeres y se entregó a ellas con amor. Entonces, ¿qué palabra es la que está en ese pasaje? Para empezar, no es una palabra griega, sino es una palabra hebrea. Y esa palabra hebrea es ahab. Y esa palabra hebrea significa o se traduce, más bien significa un amor de afecto, un amor sexual, un amor de sentimiento de atracción, un deseo de poseer o de estar con alguien, un deseo netamente humano expuesto al vaivén de las emociones humanas, ¿sí? Porque alguien pudiera decir, pues, ¿qué problema hay con el amor de Salomón? ¿Cuál es el problema? Pues entonces, si el amor, leemos en Corintios, el amor no busca lo suyo, etcétera, y leemos acá que Salomón amó a sus mujeres y se entregó a ellas con amor, pues ¿cuál fue el problema de Salomón? ¿Sí? El problema fue que no estamos hablando del mismo tipo de amor. El primero, el de Corintios, es un amor sobrenatural, es un amor que Dios da, es un amor que Dios ejerce y es un amor que Dios concede. El segundo es un amor humano, afectivo, asociado con el deseo sexual, asociado con cierto nivel de erotismo, pero asociado también con el deseo de poseer o de estar con algo o con alguien, ¿sí? Ahora, en nuestro idioma español, normalmente no andamos por la vida distinguiendo qué tipo de amor tiene cada quien. Decimos amor y se acabó, ¿verdad? Aunque por ahí algunos psicólogos se quiebran la cabeza así de que el amor erótico y del amor filial y del amor quién sabe qué, ¿verdad? Y así hacen, pero realmente el grueso de la población no anda por la vida dicen, mira, ese tiene amor erótico, ese tiene amor filial, ese tiene amor quién sabe qué. Pues no andan así, ¿verdad? Todo el mundo habla amor indistintamente y así lo procesa la gente en español. Entonces, en español es difícil elaborar una distinción clara de del tipo de amor que se está ejerciendo en determinado caso o que del tipo de amor del que nuestro ser, nuestra psique está participando en determinada situación. Y de ahí se derivan frases que designan al amor como definido como una emoción fuerte e intensa. Y está lleno los medios de comunicación y la sociedad de frases como amor es amor, ya tan conocida. Lo más importante es el amor. No importa lo que hagas, siempre y cuando sea por amor, ¿verdad? Y así muchas de este tipo de frases se encuentran en la sociedad y normalmente no hacemos distinción de qué tipo de amor
es el que se está tratando de explicar en cada frase, en cada caso, de qué nos llega a nuestros sentidos, y eso puede provocar gran confusión. Porque precisamente en este pasaje que acabamos de leer, vemos a una persona que aplicó los principios de amor es amor hasta sus últimas consecuencias. Aplicó el principio de lo más importante es el amor hasta lo último de las consecuencias que pudieran presentarse, ¿sí? Y hay algo que debemos o podemos aprender de ese pasaje, de esa vivencia de Salomón. Y entonces pudiéramos decir que habría que cuidarse del amor de Salomón. ¿Qué cosa hizo mal Salomón si él se dedicó a amar con locura a sus princesas y a sus concubinas? Primeramente, violó la ley de Dios como rey. Acompáñenme a Deuteronomio. Deuteronomio 17:17. Me brinqué una, ¿verdad? Sí. Deuteronomio 17:17. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio 17:17. Muy bien, dice así ese pasaje. Está hablando ese pasaje habla de las leyes que deben cumplir los reyes, ¿sí? Los reyes de Israel. Dice, tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro, ¿verdad? Pero aquí en el tema que estamos hablando dice, tampoco tendrá muchas mujeres. Y Salomón, pues, se dio la libertad, ¿verdad? Se dio el lujo, ¿verdad?, de tener no solamente muchas, sino cientos, ¿verdad?, de mujeres. Entonces, aquí está violando la ley de Dios Salomón. Dice en la versión Reina Valera que ustedes tienen, dice, ni tomará para sí muchas mujeres, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, ¿verdad? Así dicen las palabras. Entonces, la costumbre de los reyes del Medio Oriente en aquel tiempo era tener muchas mujeres, los harems famosos, ¿no? Pero la ley de Dios no permitía una conducta así, y sin embargo, Salomón lo hacía. Alguien puede decir, no, pues es que él se la bañó, él se excedió, pero pues una o dos, ¿verdad? Pues con una, ¿verdad?, que se tenga y que no sea parte de la voluntad de Dios, ya es suficiente para causar un gran problema. Más aún, este tipo de cantidad de mujeres basados en la posición de poder que Salomón tenía. Porque recordemos que no todo lo que vemos o leemos en la ley de Dios es para imitar, porque nunca fue, mira, la Biblia dice que Salomón tenía muchas mujeres, así que yo puedo. Sí. No, sí hay gente que sí que dice que se hace la graciosa, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que distinguir cosas de la Biblia que están ahí para que no las hagamos y cosas que están ahí para que sí las hagamos, ¿verdad? Por eso hay que estudiar la Biblia. Entonces también Salomón violó la ley de Dios como israelita, no nada más como rey, sino como israelita, como parte de la nación de Israel. Y vayamos ahí a donde estábamos leyendo en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Primera de Reyes 11, ahí donde estábamos, ahí donde empezamos. Y ya no nos vamos a apartar de ahí. Primera de Reyes 11, del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, las de Moab,
las de Amón, las de Edom, de las de Sidón y de las Eteas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas, ¿cómo dice? Con amor. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Dice ahí el versículo 2 sobre todo: el Señor había dicho: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, puesto que desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Violó la ley de Dios como israelita. La ley de Dios prohibía emparentarse en una relación con una mujer que fuera perteneciente a los grupos con otros dioses que estaban ahí alrededor, porque se iban a contaminar e iban a provocar desgracia para la nación, como finalmente ocurrió años más adelante. Entonces violó la ley de Dios como israelita. Dios había prohibido la unión con este tipo de mujeres que no compartían la fidelidad a Dios que tenía el pueblo de Israel. Y Dios sabía perfectamente que al unirse con esas mujeres lo que iba a provocar es que se desviaran hacia el pecado, su corazón se desviara y provocara desgracia en la nación. Pues alguien pudiera decir: ay Dios, qué escandaloso, ¿verdad? En los términos de ahora, qué escandaloso, ¿verdad? Pues amor es amor, ¿verdad? Pues, lo que importa es el amor, que sea feliz, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad? Que sea feliz, ¿sí? Y entonces pero finalmente Dios no ve las cosas así. Dios ve que también en ese amor se estaba quebrantando su ley, la ley que Él hizo para bienestar de su pueblo, no para bienestar de Él, para bienestar de su pueblo. Los que perdían al no hacer la voluntad de Dios era el pueblo de Israel. Dios no perdía. Y finalmente, Salomón adulteró su relación con Dios al adorar otros dioses. Vayamos ahí mismo, ahí, Primera de Reyes 11, versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Lo compara con David. No porque David nunca hubiera pecado, pero el corazón de David siempre fue recto delante de Dios, porque siempre recurrió al arrepentimiento. Pero parece que Salomón no actuó de la misma forma. Entonces aquí vemos una galería, ¿verdad?, de dioses a los cuales se entregó Salomón por amor a estas mujeres con las cuales se llegó. Y de hecho vemos que en el versículo 7, no es necesario que lo busquen, mencionan otros dioses. Por ejemplo, menciona a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, ¿verdad? Una serie de dioses a los cuales Dios había prohibido que se acercaran a ellos, porque decía la Escritura: demonios son, y no quiero que hagáis partícipe con los demonios. El primer caso le voy a poner unas imágenes aquí de estos dioses, digo, para hacer historia también. El primer dios que se menciona en los versículos 5 y 6 es Astarte. Es una diosa de las tribus cananeas. Es una diosa asociada con el amor, con la sexualidad, y que también es el origen de la famosa diosa griega Afrodita,
o Juno entre los romanos, y que puede rastrearse incluso hasta la Ishtar de Mesopotamia, ¿sí? Esta era una diosa de estos pueblos a los cuales, por simpatía con sus mujeres, Dios permitió que se le rindiera culto, y él mismo participó en el culto a estos dioses, violando gravemente la voluntad de Dios. Y por lo tanto sabemos que como diosa del amor o diosa de la sexualidad, parte del culto de esta diosa era la prostitución sagrada, ¿sí? Una prostitución que se podía barnizar de religión, donde finalmente en los templos donde se adoraba a esta diosa había sacerdotisas, ¿verdad?, que ofrecían sus servicios sexuales en medio del culto a esta deidad. El siguiente dios que se menciona es Milcom. Es un dios también de los cananeos. Su nombre significa rey o su rey, y era un dios asociado con poder, asociado con realeza, con autoridad y gobierno. Entonces, por lo tanto, Salomón cambió la autoridad del único Dios, la soberanía del único Dios, por este Dios cuyo nombre era rey o su rey, creyendo que en ese Dios también había realeza, autoridad y gobierno, por amor a sus mujeres extranjeras, a las cuales Dios le había dicho, no te juntes con ellas. El tercer caso que viene en el versículo 7, Moloc. Este Moloc, esta es una imagen caricaturesca, ¿verdad? Porque no encontré una imagen de foto como que muy adecuada, pero las fuentes rabínicas aceptadas describen a Moloc más o menos de esta forma, y lo describen como una estatua de bronce donde por dentro se ponía fuego y se calentaba a tal grado, y al estar sumamente caliente, al rojo vivo era donde le lanzaban los hijos para sacrificio. Era de lo más abominable que Dios consideraba en aquella época, y por lo tanto era algo que Dios aborrecía. Y dice ahí el versículo 7 que también Salomón edificó un lugar alto, un lugar de sacrificio a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, por amor a sus mujeres. Ese ídolo que dentro de su culto estaba el sacrificio humano, y a veces ese sacrificio implicaba niños. Ahora, bueno, esto es historia. Pudiéramos pensar, estamos muy lejos de eso. Nosotros no tenemos a ningún Moloc, ni ningún Astarte, ni Milcom, ni alguna cosa que amenace nuestra vida. Pero a lo largo de la época, muchas cosas no cambian en esencia, solo cambian de nombre. Porque hoy en día podemos encontrarnos estos ídolos velados de formas sutiles. Tenemos hoy en día, sabemos, esta ideología de género que llaman, que ya tantas cosas hemos platicado. Tenemos en las escuelas públicas la hipersexualización de los niños de primaria. Tenemos desde la escuela ya los niños que son entregados a una promiscuidad sexual, donde se les enseña a no valorar a la familia, a su cuerpo, etcétera, y padres consintiendo en que sean enseñados de esa manera. Tenemos ídolos de Hollywood que la gente sigue, cuyos hijos los presumen como hijos no binarios y de cualquier género que ustedes puedan por ahí pensar, y los ponen como modelos a seguir de las masas, y muchísima gente va tras esos modelos de vida, como se entregaban en tiempos antiguos a los niños a este tipo de dioses. Además tenemos a los llamados niños trans, que desde la más tierna infancia de 5 o 6 años ya les están poniendo bloqueadores hormonales para ayudarlos a hacer su transición.
y alaban a madres que ayudan y aceptan esta situación como normal, como un día se aceptó y como normal este tipo de cultos. Ahora, esto nos debe llevar a reflexionar, no solamente en todos estos ejemplos que les pongo, sino en otros casos a lo mejor que no nos damos cuenta tanto, pero que parece que creemos que estamos bien, pero no estamos bien. Creemos que estamos ejerciendo amor, pero no estamos ejerciendo el verdadero amor. Creemos que somos buenos y que hacemos la voluntad de Dios porque tenemos amor por algo, por alguien, cuando ese amor nos daña a nosotros y daña a quienes son receptores de ese amor. Entonces, a la pregunta, podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto Salomón? ¿Por qué Salomón, el escritor de los Proverbios, el escritor de Eclesiastés, terminó por amor a sus mujeres, apartándose del Señor y participando en este tipo de cultos aborrecibles de Dios y que Dios les había advertido desde muchísimos siglos atrás? ¿Por qué lo hizo Salomón? La respuesta típica de hoy en día de alguien que tal vez pasando la calle le preguntemos y tal vez nos responda: lo hizo por amor. Esa es la respuesta que tal vez muchos van a decir. Y si lo hizo por amor, entonces está bien. Salomón arruinó su reinado, pero lo hizo por amor. Salomón arruinó a su nación, pero lo hizo por amor. Claro que estoy siendo sarcástico, ¿eh? Salomón fue desagradecido con Dios, con la gracia y la prosperidad y la sabiduría que Dios le había dado, pero lo hizo por amor. Salomón no hizo la voluntad de Dios y le dio la espalda al propósito que Dios tenía para él, pero todo lo hizo por amor. Salomón aplicó hasta sus últimas consecuencias aquella frase, aquel refrán popular tan novelesco que hemos escuchado tantas veces, que dice: haz lo que te dicte tu corazón. En los asuntos del corazón yo no me puedo meter, porque ahí nadie decide. Pero dice la Escritura: engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿quién lo conocerá? Eso es lo que nos dice la Biblia. La Biblia no nos dice: haz lo que te dicte tu corazón. Y finalmente, el mundo de hoy le dice a los cristianos, a la gente, a las familias, a los niños, les dice: vive y deja vivir. Tú no te metas. Con que no le hagan daño a nadie. Y ese daño a nadie se procesa, pues no está violando a alguien, no estás ahí descuartizando a nadie, no está secuestrando a nadie, ¿verdad? No está balaceando a nadie, así lo procesamos, ¿verdad? Si no está haciendo estas cosas, pues entonces no le hace daño a nadie. No hay problema, pero sí hay problema. Las ideas que se meten en nuestra mente, que no son parte de lo que Dios quiere, es un problema. Lo que aprendemos en las redes sociales, que no son parte de la voluntad de Dios, es un problema y hace daño. Los programas y películas que Netflix nos vende hoy en día, cargados de ideología y de adoctrinamiento, son un problema y sí hacen daño. Entonces no es tan simple como simplemente juzgar.
No veo un narco, no veo un asesino, no veo un secuestrador, no veo un violador, entonces está bien. No. Primera de Reyes 11, versículo 9. Veamos lo que contiene allí. Dice, y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Tuvo Salomón el privilegio de que Dios le hablara directamente a él. Y en una ocasión, cuando iniciaba su reinado, Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y Salomón le dijo, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo, que es mucho. Y hasta Dios le dijo, por cuanto pediste sabiduría y no pediste riquezas para tu propia gloria, te daré sabiduría y además también te daré prosperidad y riqueza. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y prosperó Salomón. Pero dice ahí el versículo, el Señor se enojó porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel. Que no se aparte nuestro corazón de Jehová, el Dios de Israel. Que no se nos haga fácil violar la voluntad de Dios y permitir que en nuestra vida como cristianos haya una lógica en donde juzguemos de acuerdo con esa ética moderna de que mientras haya amor, todo lo demás no importa. El verdadero amor, el amor del cual la Biblia nos habla, toma en cuenta la voluntad de Dios. El verdadero amor de la cual la Biblia nos habla, toma en cuenta la santidad. El verdadero amor del cual la Biblia nos habla y que es sobrenatural, toma en cuenta la justicia según la voluntad de Dios. El verdadero amor del cual la Biblia nos habla contempla la comunión intensa con el Señor. No podemos hablar de amor si no vamos a hablar también de justicia, de rectitud, de santidad, de templanza, de bondad, de mansedumbre, etc. Porque el amor no es lo único de lo que nos habla la Biblia. Porque Dios es amor, sí, pero Dios también es justicia, Dios también es santidad, Dios también es sabiduría, Dios también es conocimiento. Y todo está presente en el Señor de una forma equilibrada. No podemos tomar pasajes de la Biblia aislados del resto de la Escritura. No podemos tomar 1 Corintios 13 del 4 al 7 para justificar todo tipo de conductas. Tenemos que ver también los demás pasajes, las demás vidas, los demás ejemplos. El concepto netamente humano de amor sirve a propósitos muy equivocados. El concepto netamente humano el concepto netamente humano de amor, cuando no está presente la voluntad y sabiduría de Dios, no conduce a la paz, a la tranquilidad, ni a la prosperidad. Conduce a Moloch, a Astarte, a Milcom, ¿verdad? Como hoy los podamos representar. ¿Sí? A eso conduce creer solamente que el amor, lo que yo siento, está bien. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta. Podemos amar
a nuestras personas cercanas, pero tenemos que también evaluar, tener la sabiduría. Si ese amor es el amor que Dios quiere, si ese amor les está haciendo más mal que bien, y analizar cuál es nuestra situación en nuestra vida. Hoy en día, por ejemplo, el matrimonio está siendo atacado por todas partes, de tal manera que cualquier cosa es matrimonio. La unión de un hombre con un hombre, de una mujer con una mujer, la unión de un hombre con un árbol, de un hombre con un perro, de una mujer con un perro, de una mujer con un maniquí, de un hombre con una estación de tren, de un hombre con un muñeco, con un holograma, ¿verdad? Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque solo importa el amor. No, eso no es amor. Eso es, si acaso, un afecto tipo del que tuvo Salomón y que lo llevó a su propia ruina. Eso no es amor. El amor es compromiso también. El amor es responsabilidad. El amor es obediencia. El amor es sujetarse en compromiso matrimonial conforme Dios ordena que sea una familia. Entonces, hagamos una reflexión, hermanos, sobre este tema que hoy en día está tan común y que tantos medios, tanta información que entra a nuestros ojos, a nuestra percepción, nos contamina el sentido y a veces no juzgamos conforme el justo juicio que Dios puede hacer. Vamos a ponernos de pie para reflexionar y a orar en este momento. Señor, te damos gracias en este momento, gracias te damos por este mensaje. Gracias, Señor, por esta distinción, Señor, de que hay un amor que tú das, hay un amor que tú concedes, hay un amor, Señor, que es sobrenatural, hay un amor, Señor, que proviene de ti y que ese es el amor que queremos buscar, Señor. Padre Santo, danos sabiduría para tener ese amor. Pidamos, hermanos, en oración, que el Señor nos dé el amor correcto, que el Señor nos dé el amor que Él tiene, que el Señor nos dé el amor que Él quiere que ejerzamos. Padre, Señor, ayúdanos contra toda confusión de nuestros sentidos, contra toda confusión de nuestras percepciones, contra toda confusión de nuestros sentimientos, contra toda confusión de nuestros afectos, Señor, donde pensamos que porque deseamos algo es amor, porque pensamos que sentimos feo al realizarlo, pensamos que estamos actuando en contra del amor, porque pensamos que sujetarnos a una disciplina es falta de amor. Quítanos, Señor, ese criterio, porque tú en tu palabra dice, Dios al que ama, disciplina. La disciplina va junto con tu concepto de amor, no va separado, Señor. Por lo tanto, la obediencia, la santidad, Señor, hacia ti, van parte del conjunto del amor. No puede ser el amor solo concebido conforme los medios, conforme las redes, Señor, nos lo quieren vender, Señor. Ayúdanos, Señor, a distinguir siempre la realidad, apoyados de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que la tenemos como guía, Señor. Padre Santo, Señor, bendícenos. Padre Santo, Señor, danos la sabiduría necesaria para proceder también en nuestras familias, Señor, con nuestros hijos, con nuestras personas que están cerca, con nuestros nietos, con nuestros hermanos, Señor. Porque estas cosas escandalosas pensamos que estamos libres de ellas, pero de muchas otras cosas no estamos libres, de muchos venenos no estamos libres, de muchos ídolos sutiles que vienen por medio de la tecnología y los medios y los ídolos de Hollywood y Netflix, Señor, de ellos no estamos libres.
Padre, Señor, permítenos detectar también esos ídolos sutiles, esos sentimientos sutiles que a veces podemos confundir con amor, porque ahora la palabra amor se utiliza con mucha facilidad. Fácilmente decimos, te amo tanto, te amo, pero no sabemos, no tenemos idea de lo que implica el verdadero amor que Dios da. Nuestro lenguaje se ha abaratado, Señor. Nuestra sabiduría se ha empobrecido, Señor, y hemos adoptado, Señor, los criterios que nos vende, Señor, el mundo, que nos vende el artista, que nos vende la película, que nos vende el político, Señor. Que no hagamos ídolos, Señor, que no busquemos a Moloch, a Milcom, a Astarte, Señor, en esos lugares, Señor, donde podemos finalmente, sin saberlo, entregar a nuestros hijos a sacrificio, Señor. Gracias, Señor, te damos. Espíritu Santo, danos, Señor, sabiduría. Espíritu Santo, danos, Señor, libertad. Dice la Escritura, la verdad los hará libres. Jesucristo es la verdad. Él es el que nos hace libres, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. Señor, gracias, Señor, te damos. Bendice, Señor, estas familias. Bendice, Señor, la iglesia, la puerta estrecha. Gracias, Señor, porque a pesar de dificultades, a pesar de situaciones, a pesar de circunstancias, Señor, dificultades para llegar, de batallar con el estacionamiento, seguimos aquí, Señor. Seguimos aquí, Señor, alabándote, buscando tu palabra, buscando de tu sabiduría, Señor. Danos, Señor, la salud. Danos, Señor, la sabiduría para siempre estar buscando tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.